Constantemente estamos analizando junto con Raúl Sor en su análisis internacional la situación que ocurre con distintas medidas que se están implementando alrededor del mundo y que buscan enfrentar las condiciones del cambio climático. Y bueno, hoy día se dio una situación bien interesante, Raúl, cuando se le convino a la empresa, una de las más grandes empresas petroleras del mundo, la Shell, que tenían que bajar un 45% sus emisiones de CO2 durante un plazo muy largo creo que no solamente por lo inédito de lo que se le planteó a través de este fallo en el tribunal, sino además porque va a ser bien interesante ver cómo se materializa esto, porque una cosa es generar un fallo y otra cosa es que tú tengas la capacidad de materializar el fallo a la empresa. ¿Cómo se hace eso? Sí, hola Fernando. Es un fallo realmente inédito porque en una corte de La Haya, en Holanda, a esta empresa Shell, que es anglo-holandesa, es decir, tienen sede en los dos países y son capitales de ambos países, y por cierto, es una de las 7 hermanas, como se le llamaba, una de las grandes empresas petroleras, y sigue siendo una de las más importantes. Le resulta este fallo que no esperaban, que tienen que reducir en 45% sus emisiones de aquí al 2030. Es decir, no es un plazo relativamente breve, y la compañía va a estar en aprietos para poder cumplir con esto, y habrá que ver qué mecanismo adopta. De hecho, muchas petroleras ya vienen buscando alternativas, incluso en algún momento British Petroleum, que es BP, se dijo que British Petroleum ya no era British Petroleum, sino que era Beyond Petroleum, BP, Beyond Petroleum, más allá del petróleo. Es decir, y empezaron a incursionar en energías renovables, pero en realidad lo de BP no llegó muy lejos. Veremos qué pasa con Shell, pero ahora ya hay un fallo judicial y, por supuesto, detrás de ese fallo judicial hay una gran presión ciudadana. Los holandeses tienen una tradición bastante verde, y Shell tuvo problemas enormes en una oportunidad con una plataforma de explotación petrolera en mar profundo, y hubo una campaña que se llevó a nivel ciudadano en que era muy simple lo que se le pedía a la gente. Mucha gente tiene tarjetas, como en todo el mundo, tarjetas de las empresas de petrolera, de la Shell, y pagan con su tarjeta Shell. Bueno, lo único que le pedían era renuncie a su tarjeta Shell y no le cuesta nada, vaya a la estación siguiente de otra empresa, pero comenzaron a castigar a Shell. Al poco tiempo, Shell tuvo que renunciar y decir que iba a demoler, y lo iba a hacer de una cierta forma, demoler esta plataforma de explotación petrolera. Da la situación de que finalmente Shell tenía razón y que la plataforma no causaba el daño que se le imputaba, pero eso ya fue irrelevante. Y justamente esta semana también ocurrió otra cosa muy importante. Fueron electos a la directiva, al comité ejecutivo de Exxon, digamos, estábamos hablando de las 7 hermanas, la mayor de las hermanas, la más potente de estas empresas es Exxon, y Exxon se eligieron a 2 directores, y el director ejecutivo de Exxon ha dicho que toma nota de la preocupación que existe en la ciudadanía en Estados Unidos, y que va a buscar todos los métodos posibles para reducir las emisiones. Todo esto, claro, viene en un contexto de movilización creciente y, por supuesto, con un nuevo gobierno en Estados Unidos que tiene una sensibilidad mucho mayor a la que tenía el presidente Trump en materia de emisiones y de gases de efecto invernadero y todo lo que es cambio climático, que en general los últimos gobiernos republicanos decían, ¿cambio climático? ¿Cuál cambio climático? Ahora,
déjame insistir con la pregunta que te hice, Raúl, sobre de qué forma este tribunal en La Haya puede obligar a una empresa a que genere las condiciones que está pidiendo que se den. Porque a diferencia de los tribunales ordinarios de los países, bueno, si tú te resistes a algo que ordena una Corte de Apelaciones, una Corte Suprema o un tribunal respecto de delitos que pueden ser penales o civiles o económicos, bueno, tú tienes formas de materializar, de forzarte a cumplir con el fallo y la sentencia. ¿Cómo sucede eso en el ámbito de este tipo de fenómenos que tienen que ver con el medio ambiente, con la reducción de la emisión de CO2? ¿Cuáles son las formas en que eso puede garantizarse fuera de hacer el fallo y esperar que, bueno, sea la gente la que de alguna manera establezca la verificación de esos hechos? Bueno, digamos, la forma como normalmente se hace en este tipo de situaciones es a través de multas, y las multas suelen ser diarias o semanales o mensuales en los plazos que estimen los tribunales, y en todo el periodo en que la empresa no cumple con lo que se le ha mandatado, eso le va a importar una multa. Y es así como se hace en general con las empresas cuando un tribunal toma una determinación. ¿Cómo lo van a medir? ¿Cuál va a ser el instrumento que va a verificar que esto se haya realizado como lo exige el tribunal? Es algo que probablemente tampoco lo tienen definido ellos en este momento, pero lo que sí es evidente que Holanda es un país que tiene una raigambre verde, que va a haber mucha presión social, y yo te diría que probablemente lo que ha hecho el tribunal es fijarle plazos y montos, es decir, reducción de un 45%, pero que la vigilancia, la presión no va a venir tanto de los tribunales, sino que de la propia población. Y eso está ocurriendo en Alemania, en Francia, en toda Europa se ve un movimiento muy poderoso, ciudadano, por supuesto, en el cual los partidos verdes están en la primera línea, para usar palabras que están de moda, pero además de ello hay un acompañamiento ciudadano importante. No hay que olvidar que ahora, a finales de año, tendremos una nueva COP, esta vez en Glasgow, en Escocia, y que se van a fijar nuevas metas, y que hay una voluntad, una decisión mundial en este campo. Fíjate que el único campo internacional en que China y Estados Unidos están colaborando realmente, voluntariamente, ambos, es en el tema de las emisiones. Y por eso el encargado de Joe Biden, el señor Kerry, fue especialmente a China para discutir el tema de calentamiento global y reducción de emisiones. Y en esto China se ha mostrado abierta a cooperar con Estados Unidos y viceversa, cuando en la mayoría de otros temas están llenos de fricciones. Por lo tanto, se aprecia que hay una voluntad internacional de resolver estos temas, que, digamos, con un dedo de frente, todo el mundo entiende que esto el cambio climático nos está perjudicando a todos en forma permanente. Y que, bueno, esto trae un cambio muy, digamos, paradigmático, en que los combustibles fósiles van a comenzar para usar el título de un famoso libro, nos estamos acercando a la fase del chao petróleo. Bueno, ahí hay una cosa que en algún momento dado la comentamos acá en este mismo espacio, creo que fue hace más o menos más de un año, que fue un anuncio que creo hizo Alemania, que a partir de un año que creo, no sé si que era el 2025 o el 2026, creo que por ahí, no se podían vender autos nuevos que no fueran eléctricos. Así es. Tienes toda la razón, claro. Bueno, respecto de este tipo de problema, las decisiones muchas veces tienen que ser así de tajantes.
porque tú en algún momento dado tienes que poner un fin a una era y iniciar una era distinta. Si tú empiezas a hacer que estas cosas se gradualicen demasiado, de pronto la inercia de lo clásico eventualmente se demora 10 o 12 años más. Por lo tanto, no sé si es que han habido otros países que han sido tan tajantes como lo ha sido Alemania en el aspecto de los autos eléctricos, en justamente forzar a que cambien los parámetros de CO2. Sí, ya hay varios países, por ejemplo, Suecia ha tomado medidas muy importantes. La Volvo ya declaró hace poco que solamente va a producir autos eléctricos y no más vehículos a combustión interna. Por lo tanto, vemos un cambio. Y saquemos algunas lecciones para Chile. En general, esto es muy buena noticia para Chile. Nosotros no tenemos petróleo, dejamos de usar carbón, estamos usando muy poco carbón, de manera que, a diferencia de otros países latinoamericanos que son petroleros o carboneros, como Colombia, a Chile de ese punto de vista no nos perjudica. Pero al revés, ya lo hemos hablado, el cobre pasa a jugar un rol absolutamente decisivo en este cambio de paradigma en el que llega el auto eléctrico y una serie de otras maquinarias que van a usar eléctricas, que van a tener una gran necesidad de consumo de cobre. Y eso ya, aunque parezca curioso, se está reflejando en el precio del cobre. Es decir, todo el mundo toma nota ahora. Esto es como un gran transatlántico que empieza a doblar. Y el transatlántico está doblando con mucha antelación, pero ya se anticipa qué consecuencias va a tener. Por lo tanto, Chile es uno de los grandes beneficiarios de este cambio. Uno, porque no tenemos ni petróleo ni carbón. Dos, porque estamos mucho mejor sin estos combustibles que son altamente contaminantes, y además va a favorecer a las materias primas que abundan en este país, cobre y litio. Sí, no, es bien interesante lo que ha pasado, y también, fíjate, hay una cultura en algunos países, a mí me tocó verlo esto en Estados Unidos, que genera incentivos estatales para que tú cambies de una práctica a otra práctica. Eso pasó, yo me acuerdo, estaba en Texas cuando empezaron a cambiarse las ampolletas clásicas por las nuevas ampolletas LED, y a ti te... Las de filamento. Ah, claro, por la de filamento. Las ampolletas de filamento. Exacto. Y a ti en los supermercados el Estado subsidiaba las primeras 10 ampolletas. Las primeras 10 ampolletas las podías comprar y te las pagaba el Estado. Y lo que buscaban ellos era que cuando tú te dabas cuenta que la ampolleta implicaba un menor gasto que lo que tú tenías con la de filamento y pagabas menos cuenta decías, chuta, ¿sabes qué? En realidad esta es la ampolleta que tengo que comprar y seguir comprando y teniendo. Era una forma de, como lo decía este escritor y sociólogo y cientista político Cass Sunstein, es lo que él llama un nudge, un empujoncito. Es un subsidio que lo que le da al consumidor, que probablemente iba a continuar con la suya durante mucho tiempo porque era lo que lo tenía acostumbrado, pero para mejorarle las condiciones y que él tuviera incluso que pagar menos electricidad con las nuevas ampolletas, lo empujaban un poquitito, le pegaban un codacito, que es la forma le subsidiaban las primeras 10 ampolletas. Y eso, fíjate, Fernando, es algo que realmente nunca he logrado entender, por qué el Estado chileno no ha dado ese pequeño empujoncito que necesitan en un país que tiene la mejor radiación solar, en que podríamos tener en la mayoría de las casas paneles fotovoltaicos y producir electricidad a partir de esta radiación solar. No se ha hecho nada, y estamos atrasadísimos. Y en circunstancias que hemos estado importando petróleo, la política chilena en esas materias a nivel estatal ha sido increíblemente retrógrada. Bueno, yo mencionaba esto porque cuando tú tienes una nueva tecnología que eventualmente
mejora las condiciones de la antigua y que tú te tienes que demorar un poco porque tienes que adaptarte a ella y tienes que demorarte en captar los beneficios, hay varios países que te subsidian la primera compra para que, bueno, tú te animes a probar, y una vez que te das cuenta que eso te da un beneficio, ya sigues comprando por tu cuenta sin ningún tipo de problema. Eso que te repito, sigo insistiendo en lo que planteaba Cass Sunstein en su libro, Nudge, que es el codacito que tú pegas para empujar a alguien, un empujoncito. Se hace en muchas partes del mundo y por cierto, yo me imagino que eventualmente en los países que van a implementar los autos eléctricos en términos mandatorios, probablemente van a tener subsidio o pueden presentar también una serie de subsidios, pagarles un 15, un 18% del costo del automóvil, de su primer automóvil, para que sientan que no tienen una situación demasiado dura para enfrentar esa nueva realidad. No, claro, se hizo con los escapes catalíticos, se ha hecho en muchos países con una serie de medidas y que al final es un beneficio para toda la población descontaminar la atmósfera, representa mejor salud para todos, de manera que es evidente que es lo que habría que hacer. Y lo sorprendente es que no se hace con la suficiente rapidez y energía. Bueno, estaremos atentos entonces a ver cómo se viene el futuro de la CO2 a partir de esto que estamos conversando. Muchas gracias, Raúl. Oye, pero Fernando, esta semana marca un hito histórico en lo que hemos conversado. Por esto que este fallo de La Haya, dices tú. El fallo, exacto. Y la elección de estos dos miembros del directorio en Exxon. Que estos miembros del directorio en Exxon son personas que eran más bien activistas del cambio climático, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y Exxon no tuvo ni un problema en recibirlos en el directorio y no tuvo ni un problema en integrarlos a aquello, ¿no? Fueron elegidos en la Asamblea General. Mira, bueno, vamos a ver cómo sigue esa situación. Muchas gracias, Raúl. Chao, hasta